El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa. Ganando el combate, soy soldado del rey. No hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Exacto. Le damos la bienvenida al pichón de filósofo, el pichón de filósofo Hugo Ariza, porque él no es filósofo todavía. Él no es filósofo todavía, él es un pichón, está creciendo. Cuando yo debato con me resulta más interesante que debatir con los otros apologistas católicos. Ok, con los otros, porque con los protestantes, usted sabe que sacamos chip ahí, sacamos ahí, le metemos ahí un poquito. Para pasar a Hugo Ariza y darle la palabra ahí, te voy a dar 3 minutos a ti, Hugo. No, mentira, 2 minutos. Aquí todos somos iguales. Profe, una pregunta que me llama la atención es, ¿cómo es que yo no pudiera ver un fideísmo en una declaración sobre la infalibilidad papal? Es decir, que por más que uno pregunte y pase en rondas y esto, siempre la carga de la prueba para la sola escritura la tenemos que tener nosotros todo el tiempo. Lo he visto en la gran mayoría de debates, pero en el momento de llegar a la infalibilidad papal como tal, para uno poder desarrollar, quizás si parten de Mateo 16, 18, si se van ahí a que le dan la llave a Pedro y por eso ya hay dice infalibilidad papal, y uno entonces trata de hacer un quehacer teológico desde la escritura, usando el principio de nosotros. ¿Cómo es que cuando salimos afuera y dijimos, bueno, ¿por qué el Papa es infalible? Porque, y hay como un trasfondo de darle vuelta. ¿No sería esto una declaración circular, un fideísmo? ¿Cómo lo ve usted, profe? Lo que pasa es que como toda disciplina, igual la teología también, vos no podés enseñar cálculo infinitesimal o trigonometría si primero no has aprendido a contar, a sumar y a restar. Entonces vos en la teología no podés llegar a ese tema si no has resuelto muchos otros temas antes de llegar a ese tema. Es decir, si vos querés que un católico o yo me ponga a pensar sobre la infalibilidad del Papa, no siendo católico, pero sin resolver primero las cuestiones de Pedro, la petrología, digamos, ¿no? Segundo, la eclesiología, la patrística, la historia de la iglesia, la eclesiología, el gobierno de la iglesia, la antropología. Hay muchas otras cosas que hay que resolver que obviamente son pasitos que se van dando. A ver, ¿cómo te puedo decir? Si yo acepto el presupuesto básico del catolicismo, voy a aceptar el segundo escalón y el segundo me lleva al tercero y el tercero me lleva al cuarto y el cuarto me lleva al quinto y el quinto. La infalibilidad del Papa es como está en el 10º escalón. Entonces, vos primero tenés que transitar el presupuesto, concederlo hipotéticamente y empezar a razonar en base a ese presupuesto y te vais llevando y te vais llevando. Así también como si Hugo Ariza aceptara el presupuesto de sola escritura,
empezaría a razonar sobre ese presupuesto y terminaría en el calvinismo, seguramente terminaría siendo calvinista. ¿Por qué? Porque ya concedió, es correcto. ya concedió la base, digamos, porque la base es la que va sosteniendo todo el edificio argumentativo, digamos. Entonces, la infalibilidad del Papa así sola, no, un católico no puede así sola, así en el aire, defenderla, porque la infalibilidad del Papa es un resultado de un desarrollo teológico que ha tenido 18 siglos. ¿Cuál sería el primer escalón o presupuesto? ¿De dónde parte el primer escalón y presupuesto para luego los 10 escalones más? Porque nosotros sí hemos mostrado el primer escalón y presupuesto de la sola escritura, y hasta el punto de que tenemos que mencionar la definición y luego ir a la escritura y luego ver el quehacer histórico de los primeros 200, 300 años. Ahora, ¿cuál es el primer presupuesto escalón para partir? Mateo 16, 18, ahí dice infalibilidad papal. El que puede responder eso es Hugo, yo no, porque no sé. No, porque usted puso la estructura correcta. Bueno, vamos a darle a Hugo Ariza yo creo que 2 minutos es muy poco, 3 minutos para que eso que dice el profe Ramos nos dé por lo menos los presupuestos iniciales, punto por punto, texto bíblico, desarrollo histórico, hasta llegar al siglo XIX, donde un papa no mencionó todos esos presupuestos. Si Hugo Ariza hace todo eso que vos estás diciendo en 3 minutos, yo me hago católico al final. No, yo también. Espérate. Pero, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Me convierto en papa de la Iglesia Católica. Un ángel me convierto. Mi hermano José se le está gozando, pues yo me la voy a gozar. Mira, vamos a hacer un ejercicio de honestidad intelectual, filosófica, teológica y conceptual. Si Hugo Ariza, si él me pide más tiempo, le damos un poquito más de tiempo. Si Hugo Ariza por lo menos asenta las bases bíblicas, eclesiológicas, históricas, para mostrar por lo menos la infalibilidad papal, yo le voy a pedir a mi hermanito Jonathan Ramos que me dé las bases bíblicas, históricas, eclesiológicas para la infalibilidad de la escritura, aunque él diga que los hagiógrafos lo fueron también. Que yo creo que por lo menos un arranque, un buen inicio tendríamos acá. Entonces, Hugo, 3 minutos, mira, 3 minutos, y si tú necesitas un poquito más de tiempo, te lo concedemos con mucho gusto acá, mira. Acá es verdad lo que dice el profe, o sea, se tiene que aceptar ciertas premisas para construir encima de ellas, ¿no? Ese cimiento para construir. ¿Cuánto necesitas, Hugo? Pastor Eterno, supongo que ya estoy, ¿no? Pastor Eterno apunta ese es el 3er capítulo, Pastor Eterno apunta a un hecho. Y están los dogmas y están los hechos dogmáticos. Los hechos dogmáticos es lo que, vamos a hablar así, es lo que asume la Iglesia Católica que pasó, ¿no? Entonces, la persona de Cristo instituye una iglesia. Ese es un presupuesto que abraza el católico, una iglesia visible, jerárquica, con un líder a la cabeza. Entonces, el líder a la cabeza es la persona de Pedro. Entonces, la interacción de Cristo con Pedro, en la persona de Pedro, instituye un oficio, un quehacer dentro de la iglesia, no fuera de ella. No es que la iglesia por allá y Pedro por acá. No. Pedro es la cabeza de la iglesia, la cabeza visible, el mayordomo de Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese oficio, aparte de pastorear y todas estas cuestiones, tiene otro que hacer, o sea, porque son 4 elementos constitutivos del papado. Entonces, uno de ellos es confirmar en la fe. Entonces, de hecho, ahí traducen que él cierra los debates. Esa palabra en griego, cuando él le dice que confirma en la fe, es que él le cierra el candado, abroche, ¿no? Eso lo lees en Lucas, cuando dice, he rogado por ti para que tu fe no caiga, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Tu hermano es la iglesia, sus obispos en común unión con él, sus apóstoles en común unión con él. Entonces, el cuerpo apostólico tiene este líder que es apóstol a la vez. O sea, no está por encima de los otros en cuanto a apóstol, pero su oficio, cuando lo ocupa, sí tiene un rol universal, pastorear las ovejas de Cristo. Entonces, cuando hay una disputa, él confirma en la fe. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia es asistida por el Espíritu Santo. La asistencia de la iglesia, la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia la guía a la verdad en conocer y describir correctamente el objeto de fe, la revelación, la enseñanza que se ha entregado a la iglesia. Entonces, el profe marca algo aquí que a mí me parece espectacular, porque el Papa nos ha inspirado, ¿no? Esa guianza de la iglesia, hay varias maneras de explicarlo en el mundo católico. Uno dice por moción, otro por contención. Yo tengo mi postura.
me adhiero a una postura dentro de la Iglesia Católica para explicar ese fenómeno, eso que ocurre. Entonces la Iglesia, cuando actúa de manera reactiva para defender el depósito de fe, necesita zanjar una cuestión, porque hay un entendimiento erróneo del depósito de fe. Entonces la Iglesia en su interpretación de la revelación, si se quiere llamar interpretación, va a explicitar o describir correctamente el depósito de fe. Y en la cuestión teológica, el Papa, en común unión con los obispos o por sí solo, si no se dirime la cuestión, confirma, dice, bueno, esta es la postura correcta y esa postura es incorrecta, porque eso tiene la definición dogmática que te señala la correcta y por carambola, dirían en Colombia, te señala la incorrecta. O sea, este se llama Hugo y no Jonathan, ¿no? Es unión hipostática y no, no sé, monofisismo, monotelismo y estas cuestiones. Okay. Son, por ejemplo, hay, por ejemplo, otra, cuando le envía el tomo de León, ¿no? Es doble naturaleza, no una sola naturaleza, por ejemplo. Puede ir cerrando. Entonces, ya. Okay. Es una función propia del oficio petrino, del establishment petrinológico, que fue lo que quiso decir el profe. Ok, vamos a ver. Aquí, bueno, hay casi 4 minutos, de 3 minutos 38 segundos. Está bien. Me parece que diste los puntos esenciales. Entonces, como el ejercicio va a ser armónico, vamos a darle la misma cantidad de tiempo al profe. También pueden tener ambos, porque quisiera yo entenderlos más a ambos, porque el análisis era para tratar de entender lo que ustedes dijeron en un momento, en un buen panel que tuvieron. Aquí tomé nota de los puntos que estaba diciendo el profe. O sea, vamos a decir un orden general para el desarrollo teológico de la infalibilidad papal. Y aquí te anoté que en el punto número 1 mencionaste confirmar, utilizando el texto que Cristo dice, confirma a tus hermanos. Ese era en el momento que Pedro estaba para traicionarlo. Punto número 2, asistencia. Ahí hablaste de la asistencia que recibe el apóstol. En este caso tú lo extrapolas a los papas. Y luego un tercer punto donde tú dices, no son inspirados. Es decir, los apóstoles sí, pero los papas no son inspirados. Entonces, al profe le daremos 3 minutos para que, o un poquito más, para que él, pues, si puede darnos una explicación de la infalibilidad, pero de la escritura, partiendo de lo que hemos escuchado de él, que la palabra profética más segura, la tesis, que creo que él la recuerda porque la estructuró muy bien. Y luego tendrán la oportunidad de ver qué cosas pueden estar en acuerdo y en desacuerdo, porque no es que ustedes se van a abrazar y dar besitos acá, porque es un protestante y un católico romano explicando sus posturas. Profe, cuando usted esté listo para que comience. Sí, mira, uno de los presupuestos de sola escritura es antropológico y es el pecado humano y el pecado de la iglesia. El pueblo de Dios tiene la posibilidad de olvidar las promesas de Dios, eso lo dice Salmos, ¿no? Salmos 29. Olvidará el pueblo de Dios a su Señor momentáneamente, no de manera decisiva o permanente ni última, pero sí momentáneamente el pueblo de Dios puede perder su primer amor, puede alejarse de la verdad, puede desviarse del camino, incluso puede torcer las escrituras, como lo han hecho muchos grandes maestros de Israel, pueden torcer las escrituras para su perdición, ¿no? Y de eso hay muchas alertas, ¿no? Cuando San Pedro dice que muchos leyendo las cartas de Pablo tuercen las escrituras, tuercen sus textos para su propia perdición. Atendiendo entonces a que es factible, es posible que el pueblo de Dios olvide las promesas de Dios y se desvíe del camino correcto de la verdad y pierda su primer amor, se ha consignado por escrito, ¿no? O sea, la necesidad de consignar por escrito el mensaje divino está en vista justamente de que el pueblo es defectible momentáneamente. Si Dios considerara que el pueblo es indefectible en su estructura orgánica, pues no tendría sentido consignar por escrito un mensaje teniendo la claridad de que ese mensaje en la tradición oral va a ser pertinente, digamos, ¿no? O sea, no es una cuestión de meramente mecánica o meramente papirológica o codicológica el hecho de consignarla por escrito a la palabra de Dios, sino el objetivo fue garantizar
la perdurabilidad de la intención de Dios de consignar por escrito un mensaje que sea completamente inquebrantable, merced de la inspiración divina. Por eso dice, y tenemos también, porque San Pedro dice en 1 de Pedro 1:20, dice, nosotros tenemos a los profetas y enseñanzas y tradiciones orales, tenemos un montón de cosas. Y también tenemos, dice, la palabra profética más segura. O sea, tenemos para enseñar palabra profética sería la base de la doctrina y de la enseñanza, ¿no? Y del mensaje de Dios. Nosotros tenemos la tradición oral, tenemos maestros, tenemos profetas, tenemos todo. Es más, tenemos lo que Cristo nos ha dejado. Y también tenemos la palabra profética más segura de todas. Es decir, el protestantismo reconoce que a partir de la palabra profética más segura deben regirse e interpretarse y corregirse todas las otras palabras proféticas que son menos seguras que esta que es la más segura. Es decir, si la Biblia te dice que la palabra profética más segura es el testimonio escrito, de suyo que esa tiene que ser la regla que regula todas las otras, porque vos usas la más confiable para regular a las otras que son menos confiables que esa que es la más confiable de todas. Y es más confiable con respecto a todo lo otro que también era confiable. Entonces, no dice que no es confiable la iglesia, que no es confiable la tradición, que no es confiable la palabra profética. Dice, son confiables, pero la más confiable es el testimonio escrito. Entonces, ese es uno de los presupuestos que lleva a entender que nosotros tenemos que regular por la más confiable, el depósito de la más confiable, a todo lo otro que es menos confiable, pero menos confiable. Muy bien, ahí tuvo como 7 segundos más de lo que le otorgamos a Hugo. Aquí yo anoto y suscribo, me siento, obviamente como protestante me siento identificado, una amplitud del concepto de sola escritura que no se divorcia de que es la única base de autoridad infalible, ¿no? La escritura como única fuente, como base de autoridad infalible. Y el punto número 1 que cita el profe Ramos es el pecado del hombre, ¿verdad? Es un elemento donde se tiene que tener a Dios como esa fuente infalible porque está el hombre vinculado al pecado y por lo tanto, pues, no es confiable el hombre, como dice la Biblia también, sea el hombre mentiroso y Dios verás, todo hombre mentiroso y solo Dios verás, perfecto, todos esos elementos que se le agregan. Segundo punto que menciona el profe Ramos es torcer, cómo torcían las escrituras. Esto muy bien lo presenta el apóstol Pablo, lo advierte el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo dice que aún si viene un ángel del cielo o él mismo con otro evangelio, o sea, él se pone de ejemplo, entonces eso es anatema, no sería aceptado. Creo que abarca esa parte el profesor Ramos. Tercer punto, habla de la indefectibilidad. Eso es un punto muy importante para mí. Creo que lo pueden extender más. La indefectibilidad de las escrituras. Y cuarto punto, la palabra profética más segura, que es la base de la tesis que presentó en un momento el profesor Ramos, hablando precisamente del texto escrito. Punto número 5 está la regla que regula y que no es regulada, que es la escritura. El profe Ramos pone como punto esencial que la palabra de Dios es la regla que regula, históricamente ha sido así, y que nadie puede venir a regular la misma palabra de Dios porque es la palabra de Dios, aunque suene redundante, ¿no? Vamos a darle entonces esta parte, estos casi 4 minutos nuevamente a Hugo, para que Hugo siga extendiendo, expandiendo su explicación y si quiere también tomar algún tipo de refutación de lo que dijo el profesor Ramos, aunque no es un debate, pero es válido en el diálogo, lo pueden hacer libremente. Entonces, Hugo, ya puede comenzar. Espérate, Carlos, una pregunta. Dime, querido José. Tengo 2 preguntas para Hugo Arizo. Tú puedes hacerle preguntas a los dos. Adelante, José, adelante, hermano. Adelante. Vale, la primera es, si supuestamente Pedro es el primer pastor externus, ¿vale? Que tal y como dice el catecismo, que a partir de ahí se vincula con el actual Papa, ¿vale? Mi pregunta es, ¿qué pasó con los otros apóstoles, ¿vale? Y otra segunda pregunta es, si confirmar en la fe, tal y como dice Jesús,
dice que confirme a sus hermanos, ¿por qué tuvo que reprender Pablo a Pedro cuando Pedro estuvo joveando? ¿Entendiste las dos preguntas, querido Hugo? Creo que la primera dice que qué pasó con los demás apóstoles. Bueno, si no sé a qué se refiere, pues nada, estaban en común unión con Pedro y tenían sus discusiones, idas y vueltas, pero una cosa no quita la otra. Y lo otro es por qué Pablo reprende a Pedro. Porque eso... Se supone que era se supone que era Pedro el Papa, ¿vale? El Papa era irrepresible. Así que si el Papa era irrepresible, entonces ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo le llevó la atención? Pero, a ver, es que la infalibilidad papal o el papado no enseña que el papa no pueda ser reprendido o llamado la atención por alguien inferior, si se quiere hablar eclesiológicamente en el sentido de un laico, un ministro, un apóstol, un obispo. No enseña eso el papado. Lo que es a nivel eclesiológico es que el juicio eclesiológico mayor es el del papa. O sea, ni siquiera el concilio tiene el juicio por encima del papa. Es muy distinto. O sea, en el ámbito, de hecho, en ese mismo concilio, Pedro reconoce y nadie le reclama que él fue el elegido por Dios para pasar el nuevo pacto y que el nuevo pacto y el evangelio sea escuchado por él, ¿no? Y se establece el primer gran dogma, que es por gracia y no por las obras de la ley, ahí en el concilio de Jerusalén, la base cristiana, ¿no? Que se distancia del judaísmo, y eso lo confirma Pedro ahí. Eso no quiere decir de que el Papa no pueda ser, como pasó en la historia, y pasó incluso la situación que tú traes a la mesa, la explica muy bien Santo Tomás de Aquino, Melchor Cano, muchísimo. La mayoría de grandes pensadores católicos lo traen a la mesa, ¿no? Cada vez que el Papa hace algo, pues no significa ahora esto de que el que está por encima, en este caso, para si se quiere hacer la analogía muy, muy espejo, no sea autoridad. O sea, Pablo nunca no lo reconoció como autoridad, todo lo contrario. Si se dirige a él es porque reconoce, y en otros pasajes reconoce que él hace parte de las columnas, ¿no? Entonces, como una especie de mono de paja hacia el papado, no afecta nada. El Papa Francisco, Monseñor Schneider, le pasaba carta, Müller le pasaba carta, y no por eso, ¿no? Lo mismo pasó con Víctor Irineo de León. Le pide que no excomulgue a los orientales, por ejemplo, o no se meta tan duro con Polícrate. Y la historia es larga. Entonces, eso no refuta al papado. Otra pregunta, Juan. Tercera pregunta, dale. Bueno, esta es la última. Bueno, por ahora. Vale. ¿Tú crees que el Papa actualmente se ha contradicho con alguna doctrina? Perdón. Es decir, el Papa actualmente se ha contradicho con alguna doctrina. Que si el Papa se ha contradicho actualmente con alguna doctrina, pregunta. Te explico. Que si los papas actuales, ¿vale? Francisco I y León XIV, ¿vale? Hermano José, como son tres preguntas y estamos aclarando puntos sobre la doctrina, aunque está bien, tú le puedes hacer esa pregunta y si Hugo, pues te la responde. Tú dices que si los papas enseñando se contradicen con una doctrina anterior, ¿a así te refieres? Sí, o así populachamente ellos contradicen algo del depósito de fe. Sí, exacto, sí. Bueno, de manera formal no. E incluso podríamos decir que en el magisterio ordinario podría existir una contradicción material, no necesariamente formal, que sería el verdadero argumento. Okay. Mientras que sea material y no formal, no afecta nada. Bien. Esto lo explican, bueno, ya está ahí, ¿no? Está ahí. Sí, mira, ok, José, bueno, gracias por la pregunta, José. Si más adelante entonces tú puedes tomar ahí, le hace una al profe Ramos, no pasa nada. Pero no es al revés, Hugo, que el problema es ¿Por qué no sería un problema la contradicción material? Se supone por el sentido.
porque si se respeta el sentido, si por ejemplo... bueno. Ya. Sí. Ok, vamos a darle entonces los 3 minutos correspondientes a Hugo para que siga explicando, Claro, aborde los puntos del concerniente profe. a lo que dice el profe, Sí. estoy de acuerdo con el profe en que el hombre se olvida de las promesas de Dios, el hombre falla, el hombre puede interpretar mal las escrituras, puede ser desobediente a Dios, puede torcer la revelación, el hombre puede, claro que sí, claro que sí. Por suerte, Dios se hace cargo de la cuestión, ¿no? La diferencia de este nuevo pacto es que el pacto escrito del Antiguo Testamento estaba fuera, estaba en las tablas. Este está en el corazón. Y esta ley se escribe en el corazón y aparte Jesucristo se encarga de quedarse, ¿no? Dice, estaré con ustedes todos los días y les dejaré el Paráclito para que los guíe a toda verdad. Sin el Paráclito es un desastre. O sea, si Cristo hace la promesa y el Paráclito no descienden en Pentecostés para asistir a la iglesia, yo por ahí no paso, yo ni católico fuera. Pero como ese fenómeno ocurre, ¿no? Y bueno, yo creo que ocurre, parto de que ocurre, llega el Espíritu Santo, comienza a guiarlos. Tanto así que ya en Jerusalén, cuando está el concilio, ya el apóstol no habla por sí solo. O sea, como que no, yo creo esto, punto. No, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien estas cosas. Obviamente si yo estuviera ahí no tuviera una imagen, una selfie del Espíritu Santo, sino que les creo por la promesa de Cristo. Entonces, obviamente, desde la voluntad del mismo Dios, en este caso Cristo, hace esa promesa y garantiza que no falle la iglesia cuando vaya a enseñar, a explicitar la revelación. Entonces, estoy de acuerdo que se olvida todo esto, ¿no? Entonces, cuando trae el tema de la palabra profética más segura, yo como católico creo que no tengo problema con aceptar que la palabra profética más segura en el sentido de que fue inspirada, los textos, apelando a las profecías para reconocer al Cristo que plantea Pedro cuando escribe, yo digo amén. Pero no acaba ahí, o sea, no me elimina lo otro, no excluye, ese pasaje no es excluyente. ¿Por qué? Porque yo podría decir que necesito todo un proceso para conocer esa otra parte que no me excluye, que es la tradición oral, por ejemplo. Porque si la palabra de Cristo, exhalada por Cristo, la recibe el apóstol y el apóstol la entrega a la iglesia, yo tengo que partir del presupuesto de que la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán menos mi palabra, que es infalible, que goza de todo lo que es la exhalación de Dios. Claro, no la voy a encontrar de la misma manera. No la encuentro en un texto, la encuentro en la vida de la iglesia, en la práctica de la iglesia, en la pragmática. O sea, entonces no es uno o lo otro, son las dos. Y en el catolicismo lo es así. O sea, en el catolicismo tenemos la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Una exhalación. Una exhalación, una exhalación, Hugo, perdón, una exhalación, termínala ahí. Claro, un influjo por parte del mismo Espíritu Santo al geógrafo y por otra parte el mismo Espíritu Santo garantizando que el transmisor fiel de esa palabra que recibió de Cristo sea entregada en la iglesia y que la encuentro por medio de la vida de la iglesia. Por eso John Henry Newman decía que la palabra de Dios es viva y la vive la iglesia, la practica la iglesia. Y no queda más que, aparte de ir a la escritura, también ir a los lugares teológicos, como lo es la liturgia, porque si los cristianos practican algo, tengo que preguntarme qué es lo que creen, que por qué practican lo que practican cuando Pablo les lleva la palabra de Dios oralmente y vive un rato con esa iglesia de Traudé, de Corinto, de Éfeso. Ahí cerramos entonces, ahí cerramos. Okay, ahí cerramos. Bueno, ahí te damos un tiempecito más para que termine la idea de la palabra que tú estabas expresando. Entonces vamos a darle ese mismo tiempo al profe Ramos. Puede abordar, puede profundizar o puede entonces encarar parte de tus argumentos. Adelante, querido profe. Mira, acá hay una cuestión fáctica que es como el punto de partida, ¿no? Y una distinción de formas. La cuestión fáctica es que de hecho la Iglesia Católica no ha sido una iglesia unilateral en su enseñanza, en su postura, ni indefectible. Es decir, si nosotros
acudimos a los textos bíblicos para sostener que la Iglesia Católica es confiable, bueno, si yo tomo literal ese texto y trato de hacer un análisis muy literal del texto, entonces una iglesia que no tendría que haber tenido abusos, que no tendría que haber cometido injusticias, que no tendría que haber torcido muchas enseñanzas a su favor. Por ejemplo, los obispos en el siglo IV y V comenzaron a ser señores feudales. Tenían esclavos, eran dueños de tierra y podían vender y podían comprar los títulos de patronato, ¿no? Es decir, el Papa le vendía a los señores feudales, sobre todo a los Borgia, a los Medici, les vendía títulos de nobleza y obispado y cardenalicio que se compraban con dinero, ¿no? Es decir, uno pudiera decir, che, pero el Espíritu Santo está fallando en su asistencia a la iglesia o hay que interpretar de otra manera la asistencia del Espíritu Santo. Sí, Hugo me va a decir, es verdad, hay que interpretar la asistencia del Espíritu Santo no como que el Espíritu Santo es cómplice o actor gerente de todo lo que hace la iglesia cuando la iglesia condena injustamente, cuando, por ejemplo, enseña errores científicos o propone cuestiones científicas que son incorrectas, como el geocentrismo, etcétera. No. Hay que circunscribirlo al marco de la enseñanza universal de la doctrina. Entonces, el Espíritu Santo es el garante de la enseñanza universal de la doctrina en la historia de la dogmática de la Iglesia Católica. Entonces, hay que hacer una distinción, porque Hugo nos dice, claro, la palabra viva de Dios está en el depósito de la fe, que es la Iglesia, en la cual la Iglesia dispensa esa palabra viva y la consigna por escrito. Entonces, la consignación por escrito vendría a ser una leyenda o un accidente dentro de esta historia más universal, que es la historia viva de la Iglesia. Lo que sucede es que la asistencia del Espíritu fuera de la inspiración requiere o pide el concurso humano que es defectible, que es falible, el concurso humano. Cada vez que la asistencia del Espíritu Santo pide el concurso humano, como no hay gracia irresistible, porque los católicos no son calvinistas, no aceptan la gracia irresistible, en esa sinergia el concurso humano puede torcerse. Lo que no se va a torcer nunca es la escritura. La escritura, ni una tilde ni una jota de la escritura, pero eso es por la promesa divina, que ni una tilde ni una jota de la escritura será cambiada, será torcida por mandato divino, ¿no? Eso es porque somos creyentes, creemos en la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, digamos, si yo tengo que entender la asistencia del Espíritu Santo en toda la vida de la iglesia para tornarla a la iglesia indefectible, entonces la iglesia tendría que ser perfecta y no tendría que haber tenido ningún error moral, el Papa no tendría que haber tenido errores doctrinales y cosas así, si la interpreto de esa manera. Si la interpreto como el depósito universal de la doctrina, entonces, ¿cuál es la diferencia entre leer las doctrinas católicas y leer la Biblia? Digamos, ¿qué claridad le aporta la dogmática católica a la Biblia? Como si la Biblia fuese oscura y la Iglesia Católica fuese clara y la tuviera que aclarar a la Biblia, porque la Biblia es oscura, entonces hay que aclararla por la luz de la Iglesia. Entonces, vendría a ser que la Iglesia le arroja luz a la Escritura. Entonces, la antorcha que alumbra el lugar oscuro sería la iglesia y no la Biblia. La iglesia no puede aclararla a la Biblia porque la Biblia no es oscura. La Biblia es una luz que alumbra el lugar oscuro. Entonces, la Biblia alumbra a la iglesia, no la iglesia alumbra a la Biblia. Entonces, si yo tengo que ir a lo más claro es esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y lo más claro es la Escritura, no la Biblia. El mensaje de la iglesia no es claro. Es oscuro porque la iglesia muchas veces se ha contradicho. La Biblia nunca se contradice. Excelente. Miren, bueno, ahí vamos a darle la otra ronda ahí para que sigan ampliando. Está muy bueno. Esto está mejor que lo que yo iba a analizarle a ustedes. Pero la pregunta que hizo el hermano cuando estaba acá a Hugo, me gustó tanto la respuesta de Hugo como la pregunta para centralizar el entendido de lo que ustedes están profundizando. Es decir, la parte moral, la parte del depósito de la fe, la parte de las doctrinas como tal, los dogmas. Y a Hugo me gustaría como que él me aborde este punto, porque me quedé con esto y luego
darle el tiempo. Este punto que es muy importante, que viene directamente, precisamente, de el Papa. A ver qué pasó aquí. A ver qué pasó aquí. Oigo un eco acá. Ya. Ahora estás bien Ya. ahí. Si quieres voy respondiendo y después, después me dices lo que me vas a decir. Sí, no, es importante, rápido. Mira, por ejemplo, no te lo voy a colocar acá para que no se frise nada, pero por ejemplo el Papa Pío X cita lo siguiente: cuando se ama al Papa, no se discute sobre aquello que es sobre lo que él dispone o exige. No se antepone a la autoridad del Papa a aquellas otras personas que disientan de él, por cuanto doctas sean, las cuales, si son doctas, no son santas, porque quien es santo no puede disentir del Papa. Eso fue en Unión Apostólica del 18 de noviembre de 1912, el Papa Pío X diciendo que si el Papa está realizando algo y aunque una persona se considere formada, docta, no puede disentir del Papa porque el Papa es la cabeza de la iglesia. Cuando Pedro tuvo el problema de llevar una doctrina totalmente divorciada de los evangelios por mucho tiempo, judaizando, que es una doctrina, cuando Pablo lo encara, si Pedro era el máximo pontífice en ese momento y Pablo es obediente al máximo pontífice, debió Pablo tener la misma reflexión que tiene el Papa Pío X y no llamarle la atención a Pedro, porque Pedro se supone estaba haciendo lo correcto en ese momento, aunque él estuviese enseñando una doctrina contraria al evangelio, y es Pablo que lo encara. ¿Cómo tú abordas ese punto y luego toma el tiempo nuevamente para responderle ahí es claro, o sea, ahí hay una exigencia, ¿se entiende? Del Papa en su quehacer como Papa, exige algo. Entonces, esa exigencia en cuanto a su oficio es vinculante. Entonces, no puedo yo resistir en el sentido de hacer disidencia. Sabes que hay una matización, bueno, sabes que me dicen hubo matices, pero tengo que hacerlo porque es la realidad misma, tengo que tratar de describirla, ¿me entiendes? Una cosa es disentir en una opinión con el profe en cuanto es mi profesor, o tener una opinión y disentir así, y otra cosa es el disenso de desvincularme de él y armar rancho aparte, ¿se entiende? Entonces, porque ya allí lo que hago es encaminarme al cisma. Entonces son dos cosas distintas. Cuando Pablo le reprocha a Pedro, no está desconociendo a Pedro, no está diciendo tú no me sujeto a ti, o ¿cómo explicarlo? O sea, es que es como raro. Por ejemplo, como tu papá en tu casa, tú no estás negando a tu papá, tú no estás desobedeciendo a tu papá, pero tú con cariño, con amor, seriamente, genuinamente, porque de eso se trata las relaciones, de que sean genuinas. Ah, sí, está todo bien, pero yo por dentro, mira este tipo lo que está diciendo. No, o sea, genuinamente tengo esto y te lo digo, te lo explico, te lo planteo, y eso siempre ha existido en la iglesia. Y no lo digo yo, eso lo dicen Navarra, Salamanca, o sea, lo dicen todos, Código Derecho Canónico. Según Hugo Ariza, hay una exigencia ahí, hay una exigencia de vinculación. Tú puedes disentir del Papa cuando el mismo Papa Pío X dice que no se puede disentir del Papa. Y tú dices que se puede. No está diciendo que no se puede disentir del Papa. Bueno, métele la palabra exigencia, porque ahí está, ahí hay un matiz, o sea, dice porque quien es santo no puede disentir del Papa, y eso es un Papa diciendo que tú no puedes hacerlo. No, pero si no te vas a comer lo que te estoy diciendo, que estoy hablando de la exigencia, no apague y vámonos. O sea, el Papa exige que crean con fe divina esta doctrina. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Ok, entiendo. No sé si me hago entender. Sí, el Papa me dice, es más, te pongo ejemplo porque ya estudié mucho lo que explican los de Navarra y Salamanca esto. Por ejemplo, el Papa va a remover a mi obispo de acá. El Papa exige al que tiene ciudadanía vaticana que se remueva de tal lado. Y yo vengo y me opongo. Ahí me cae 1300 y pico. El Código de Derecho Canónico 1373, si mal no recuerdo, lo puedes googlear. Entonces yo creo protesta y disiento de eso y me resisto a eso y armo murga para que eso no se dé. Yo te entendí. Ahora, para que aborde al profe, yo te entendí. Aquí hay un matiz del Papa Pío X, dice, no pueden disentir de mí, pero tú dices, bueno, en el matiz sí podemos disentir, aunque él no lo especifica, no lo desarrolla. No, escucha. Yo te tomo la palabra. Pero no mientas, Carlos. Léelo otra vez, habla de exigencia, léelo, si yo me sé ese pasaje. Claro, eso está escrito a sacerdotes, yo sé el pasaje. Ok, está bien. No sé, pero ¿por qué si te estoy tratando? Mira, te estoy diciendo, cuando el Papa exige algo, obvio, ¿yo qué voy a hacer si es la cabeza de la iglesia?
Pero que te estoy dando O la incluso razón. yo poderle decir, ¿sabe qué, Papa? Si yo lo encuentro personalmente, como le pasó a Ireneo, hey, yo no estoy de acuerdo con que excomulgues a fulanito de tal, pero que si lo hace, y bueno, yo no voy a, no le hagan caso al Papa, es absurdo. Para mí está claro, o sea, yo te estoy dando la razón a ti, o sea, en la explicación, tú sí dices, sí, en la exigencia hay una parte extra dentro de matizar esa posición del Papa Pío X, de que sí se puede Es disentir. que no la matizo yo, él habla de la exigencia, Bueno, yo tengo no soy yo. Está bien, ¿no? Hay una exigencia. Solo que yo reconozco el texto y reconozco que está hablando de exigencia. No, tú eres el católico, yo simplemente te hago la pregunta. No necesitas ser católico, tú lees exigencia ahí, o sea, cualquiera que lee el texto lee exigencia. No se puede disentir, pero se puede en parte. Okay. Pero aborda ahora al profe Ramos, lo que tú escuchaste, lo que recuerdas, tómate ahí los 3 minutos, exacto, y luego volvemos al profe Ramos. El argumento del profe Ramos realmente no afecta a la postura católica. Hay una especie de mono de paja, porque fíjate, tú puedes retroceder el video cuando el profe te dice, no confundas el tema de la gracia, de la asistencia del Espíritu Santo, la interacción del sujeto 1 con sujeto 2, el Espíritu Santo con el agiógrafo o con porque es hablar de la salvación, ¿no? Es otro tema, los actos morales de los sujetos, de las personas como individuos, ¿se entiende? Por mucho que ocupen un oficio. La Iglesia Católica enseña que el Papa es pecador, que los obispos son pecadores, que todos somos pecadores, y el que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Cristo. La Iglesia Católica enseña, como el escritor de Hebreo, que todo hombre escogido para el ministerio de Dios es tomado de entre los hombres para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados del pueblo y de él. Entonces, esas premisas la abraza el católico. O sea, la iglesia, la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia, de hecho, Cristo lo dice, o sea, les conviene que yo me vaya, una vez que yo me vaya, les dejaré el Paráclito para que los guíe a toda verdad. No garantiza que el ministro sea impecable, que moralmente no cometa cosas desastrosas como lo han cometido los papas, ¿no? Esto lo explica, creo que es Clemente, el mismísimo Clemente de Roma, dice que cuando los ministros cometen estos actos morales bastante deleznables, por así decirlo, terribles, y la sociedad los ve, causan escándalo y es una gran calamidad para la iglesia. Es una gran calamidad. No me recuerdo, otro padre de la iglesia dice que cuando tenemos ministros malos es porque se los merecen. O sea, Dios permite ministros malos para castigar a veces, para darle cocorrones al pueblo de Dios, ¿no? Entonces no afecta, porque la asistencia del Espíritu Santo es para guiarnos a toda verdad, y la verdad es Cristo. Por tanto, en el conocimiento de Cristo, cuando Cristo instituye el magisterio, eso lo dice Pablo en la carta a los Efesios, que él mismo instituye el magisterio para conocer al Hijo del Hombre y no estemos corriendo por cualquier viento de doctrina, porque hay vientos de doctrina y están las doctrinas ortodoxas. Entonces, el magisterio asistido por el Espíritu Santo es capaz, ahora sí, elimina la posibilidad y con certeza señala, mira, ve, esta es la doctrina ortodoxa y ese es el viento de doctrina que no debemos de seguir, como pasó en el Concilio de Jerusalén. Quitaron a los judaizantes y colocan el bautismo, como pasó en Nicea. Quitamos a los arrianos y a esta gente adopcionista y toda esta cuestión que tergiversaba la descripción de Dios en el sentido de que Dios es una Trinidad, y nos señala la Trinidad, nos señala la unión hipostática, nos señala los libros inspirados, nos señala, y así toda la teología dogmática que desarrolla el cristianismo en la historia. Entonces no afecta, o sea, el tema moral, y bueno, a veces hay papas más santos que otros, por eso algunos son santos y otros no. Por eso condenan a Honorio, por eso condenan un rey va en contra de un papa porque supuestamente le está quitando tierra y se pelean. Eso hace parte porque son pecadores, tienen que confesarse. Entonces sus acciones morales, lamentablemente, pues tienen que darle cuentas a Dios, y ya es otra cuestión el tema de la salvación. No el tema de conocer la descripción del objeto de fe, del depósito de fe, la explicitación de esto, ¿no? Que ahí está la garantía del Espíritu Santo. Ahí cerramos. Bueno, faltaron otras cosas, pero está bien. Sí, ok, 3 minutos 30 segundos, ok. Entonces, vamos a darle el mismo tiempo al profe. Ahí tú le hiciste una reclamación histórica al profe de todo ese proceso de errores y lo que vivieron los papas, abordando el punto histórico del profesor Jonathan Ramos. Profe, ahí tiene usted también sus 3 minutos 30 segundos. Claro, el razonamiento mío es, si la asistencia del Espíritu garantiza la indefectibilidad de la Iglesia en toda la vida de la Iglesia,
o solo en la dogmática, es decir, solo en la enseñanza universal. Okay. Uno suele escuchar que los católicos dicen, no, garantiza la unidad dogmática de la Iglesia, ¿no? La indefectibilidad en la vida completa de la Iglesia. Eso implicaría que ningún papa haya pecado, que todos los papas sean ejemplares, que todos los obispos sean ejemplares, o que la Iglesia no haya tomado decisiones morales que sean reprochables, ¿no? O pastorales que sean reprochables, como por ejemplo expulsar a Lutero, que yo creo que hoy ningún papa expulsaría a Lutero, más bien utilizarían otras estrategias persuasivas para evitar lo que se les vino, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digo, si la finalidad fue conservar la enseñanza universal de la Iglesia, significa que el depósito de la fe es la Iglesia en su enseñanza universal. Y esa Iglesia, cuando enseña universalmente, es infalible. En términos bíblicos, sería entonces que la Iglesia es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo que sucede es que la Biblia no dice que la Iglesia es antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice que la Iglesia es columna de esa antorcha. O sea, ¿qué significa columna de la antorcha? Que la sostiene a la antorcha. ¿Sí? Entonces, cuando el católico dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es el testimonio de las Escrituras, Jesucristo, y porque Jesucristo dice, las Escrituras dan testimonio de mí, o sea, las Escrituras no son independientes de Cristo porque son testimonio de Jesucristo, ¿no? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, dice el Apocalipsis también, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la metáfora bíblica es la metáfora de la antorcha y de la oscuridad. Esa es la metáfora que nos da la Escritura. Entonces, ¿dónde está la antorcha que alumbra en lugar oscuro? No puede ser la Iglesia y la Biblia. Una tiene que ser la antorcha y la otra la que recibe la luz. ¿Sí? Bien, lo que recibe es la Iglesia, recibe la luz de las Escrituras. La Iglesia se alumbra con la luz de las Escrituras. Lámpara y lumbrera a mis pies es tu palabra, dice el Salmo. Entonces, la lámpara es la que ilumina la vida de la Iglesia. Entonces, si un cristiano necesita luz, tiene que acudir a una iglesia que acude a la Biblia, es decir, que se alumbra con el testimonio escrito. Entonces, el testimonio escrito es la arra del Espíritu, el testimonio escrito es el fundamento de la fe, el testimonio escrito es la garantía de la indefectibilidad. Entonces, si yo tengo una duda, tengo que ir a leer la dogmática católica o las Sagradas Escrituras. Si yo tengo que leer la dogmática católica, significa que hay más luz en la dogmática católica que en las Escrituras. Y tengo que creer que el Espíritu Santo ha preservado la enseñanza bíblica en la historia de la dogmática católica. Pero eso solamente con un acto de fe. Es decir, solo por un acto de fe se puede probar ese tipo de cuestión. Sí. Respondo si rápido. No. Tienen que cierre el tiempo. Vamos a reiniciar. Bien. Aquí está llegando el hermano Juan Carvajal también. El enlace está colocado ahí, pero siempre el que suba tiene que respetar llegó el hereje mayor. Tiene que respetar los tiempos. Mira qué bueno que... Cuídense de ese cerdo que ha entrado al redil de las ovejas de Cristo. Exurge el Domine. Qué bueno que está Juan, porque Juan es luterano y todo comenzó, bueno, obviamente ese revolú, como decimos en República Dominicana, comienza con un cabezón llamado Martín Lutero. Sí. Y Lutero fue que dijo que su conciencia se apega a la Escritura. Sí. Y que quería que le probaran a la palabra de Dios. Dame 4 minutos y respondo. Pero estamos dando 3 y quieres 4. Tres. Mira, claro, aquí hay una dicotomía. El profe plantea una dicotomía. ¿Es esto o lo otro? La luz, la antorcha es la Biblia, dice el profe. Y bueno, amén, en un sentido lo es. En ese sentido que lo está diciendo, amén. Pero no es uno o lo otro, porque el mismo Jesucristo le dice a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. ¿Ves? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son mis embajadores. A quienes ustedes escuchen, a mí me escucha. O sea, Cristo, que es la palabra de Dios, cuando habla, deja a la iglesia como causa instrumental para escucharlos. O sea, yo escucho a Cristo cuando escucho a la iglesia. O cuando la iglesia me escribe, como le pasó a Corinto.
Corinto le escribe Pablo como ministro de la iglesia. O sea, no hay esa dicotomía. Entonces, también quieres ejercer, o sea, llevar la discusión para también hacer una especie de dicotomía entre el depósito de fe y el guardián del depósito de fe. O sea, cuando los apóstoles reciben la palabra de Cristo, son catequizados por Cristo, ¿no? De hecho, sean la luz del mundo, está en el sermón de Cristo, ¿no? El sermón del monte, Cristo da su sermón. Y cuando llevan la palabra de Cristo a la iglesia, comprometen a los ancianos a que custodien, y a la iglesia misma, docente, discente, a que custodien lo que se le ha entregado: doctrinas divinas, modo y estilo de vida, el depósito de fe. Ahora, ¿a qué voy? ¿A la dogmática o a la Biblia? ¿Por qué tengo que colocarme en esa situación? Es como que el eunuco, ¿con quién voy, eunuco? ¿El eunuco con quién va? ¿Con la Biblia o con el que le explica la Biblia? Y están los dos, porque el Espíritu Santo que asiste, porque es que esta es una enseñanza bíblica, está en la estructura bíblica. A ver, yo soy el eunuco, tengo enfrente la Biblia, ok, ¿voy a la Biblia? Sí, el eunuco va, pero el Espíritu Santo ha sido dejado en la iglesia para moción. No, Felipe no es excitado, es movido nada más, es movido, moción. Por eso mueve a Felipe para que le explicite a Isaías, ¿ve? Entonces, cuando se me da la explicitación de la revelación puesta por escrita, se me está describiendo la certeza, o se me está describiendo de una manera veraz, de una manera certera, el significado íntegro de ese mensaje puesto por escrito. ¿Se entiende? Porque de lo contrario, esa guianza hasta que yo vuelva, o sea, los guiaré hasta el fin del mundo. ¿O cómo así? O sea, si hay una iglesia que, asistida por el Espíritu Santo, nos disipula hasta que venga Cristo. O sea, entonces no podría yo aceptar esas posturas un tanto dicotómicas. Hermano, me tengo que ir. Sí, profe, la seguimos después, Carlitos, si quieres, que aquí mismo en el canal. A mí me encantan estos debates, pero tengo que ir para misa, pero llévate el celular para que le dé la deferencia de la respuesta al profe, porque no lo puedo dejar cómodo. No, pero él abrió, Carlitos, por favor. Él abrió, yo no. Él abrió. Claro, no, retrocedan el video. Te lo debemos para después, Está espectacular, la seguimos después. Sí, un abrazo, Juancho, y al otro hermano. Continuamos el diálogo acá, porque aquí está también Giancarlo también. Puede subir otro católico, no hay ningún problema. Podemos dedicar un poquito más. Ya estamos transmitiendo tanto del canal del profe Ramos, ¿verdad? Cuando él llegó, y obviamente tiene todo el derecho de conexión acá. Y desde nuestro canal, Carlos Velo Fe y Razón. Así que denle like al canal del profe Ramos, denle like a este canal, y así podemos llegar al Papa, para que el Papa pueda aprender de lo que estamos hablando. Carlito, aquí. ¿Me dejas responderle a Hugo? Pero claro, profesor, lo que yo quiero, usted le responda. Adelante. Y vamos a escuchar a Juan, que seguramente que él trae la munición pesada. Vamos a ver. Los luteranos traen la munición pesada siempre, ¿no? Los luteranos están dañando a algunos, pero Juan es de los buenos. Juan es del equipo bueno. Mirá, nosotros somos la luz del mundo porque predicamos el evangelio. Es decir, no somos la luz del mundo por ser iglesia, sino por ser iglesia de Cristo y por predicar el evangelio de Cristo. Si nosotros no predicáramos el evangelio de Cristo, no nos valdría nada ser iglesia fundada por Cristo y no seríamos la luz del mundo, ¿no? Esa es una cosa. Otra, dentro de la estructura teológica católica, o sea, por ejemplo, dentro de la estructura teológica protestante, no hay Biblia sin iglesia. Es cierto, porque nosotros leemos la Biblia en la iglesia, la predicamos en la iglesia. Nosotros creemos que la Biblia es un testimonio de la comunidad y la leemos en comunidad, los protestantes, ¿sí? En ese sentido, no creemos en una Biblia sin iglesia y tampoco creemos en una iglesia sin Biblia. Pero la teología católica sí te llevaría a ese punto, porque si el católico en algún momento acepta que la iglesia es infalible, entonces pudiera leer documentos católicos sin necesidad de acudir a la escritura. Entonces ya no podría cumplir el mandamiento de Cristo que dice: escudriñen las escrituras, examinen todas las enseñanzas y retengan lo bueno y desechen lo malo. Entonces, si yo tengo que cumplir esos dos mandamientos, examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo, y tengo que escudriñar las escrituras, no pudiera hacerlo en una iglesia que considera que su enseñanza es igual de infalible que la escritura.
porque entonces yo me tendría que quedar solo con lo que dice la Iglesia y no tendría la obligación ni la necesidad de escudriñar las Escrituras para examinar lo que dice la Iglesia a la luz del Evangelio. Entonces, creo que ahí está el problema, que si yo soy católico no tendría que cumplir ese mandamiento, que no me tendría que sentir obligado a escudriñar las enseñanzas de los hombres a la luz del testimonio escrito. Y me parece que la teología católica es la única que te habilita a verte exonerado de cumplir ese mandamiento, porque te dice, mirá, lo que pasa es que el depósito de la fe es la Iglesia escribió este documento y como la Iglesia es infalible, podés confiar infaliblemente en este documento. Bueno, listo, entonces no tengo que examinarlo al documento, no tengo que examinarlo a la luz de las Escrituras, entonces ya no tengo que cumplir ese mandamiento. Eso es correcto, profe, y para darle la palabra a Juan Carlos, y le damos la bienvenida a Giancarlo, a Juan Carvajal, y le damos la bienvenida a Giancarlo, me llamó poderosamente la atención dos cosas del amigo Hugo Ariza, que es tiene una gran capacidad del diálogo, tiene una gran capacidad para establecer una explicación, para exponer y explicitar lo que él tiene que defender de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, todo lo que él citaba para vincular la infalibilidad del Papa venía de la Escritura. Cuando él menciona la palabra, la luz, etcétera, como usted lo está explicando, profe, todo esto se refiere a la Escritura, no a algo fuera de la Escritura para poner a la par con la Escritura. Entonces, él está citando la Escritura para validar lo que no está en la Escritura y poner fuera de la Escritura algo a la par a la Escritura. Entonces, me parece que es un argumento circular para aplicarlo a la infalibilidad papal. Porque si él le cita a usted y a lo que estamos viendo este programa, a la Escritura para decir, mira la Escritura acá, mira cómo la Escritura es la que direcciona todo, y luego pone el ejemplo de Felipe, que no era papa, no era infalible, no, o sea, no se estaba pronunciando en escátedra, sino que él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo, para que él dé una explicación de algo que los dos tienen que ir a la Escritura. No es algo fuera de la Escritura, o sea, los dos se están enfrentando a Isaías, al texto de Isaías. Entonces, Dios le dice, o lo lleva, mejor dicho, para que explique que es el Mesías que está ahí, de la cual se refiere, y entonces es el Espíritu Santo que está obrando, no Felipe de una manera unidireccional, sino el Espíritu Santo obrando en ese eunuco que está investigando la Escritura y que están profundizando ambos en la Escritura. O sea que me parece que ahí, creo que usted tiene un punto fuerte, profe Ramos, independientemente que soy protestante, porque me gustó lo que dijo Hugo Ariza, pero presentando el ejemplo del eunuco y presentando la base misma, que es lo que creemos los protestantes, la Escritura. Entonces, cuando usted dice, acá la Escritura es la luz, es la norma que va a normar. Nosotros somos normados por la Escritura, no podemos ser luz a la par de la Escritura. Nosotros recibimos esa luz para llevarla, siendo luz porque llevamos esa luz. Es como el sol alumbrando la luna. Ahí le voy a meter un poquito de filosofía. La luna no es la fuente de la luz, sino que recibe la luz para alumbrar junto con el sol en horas de la noche. ¿Le gustó ese ejemplo, profe? Ahí? Dígame que por lo menos fue bueno. A ver, estoy avanzando en filosofía. Termino ahí, Carlito, porque me tengo que ir, pero sí decirte algo, ¿no? Me voy. Me voy a comprar verdura. Escúchame, si la Escritura es la norma normans, la norma de toda norma, que no es normada. No es normada, exactamente. Toda autoridad humana es condicionada a la Escritura. Entonces, todo hombre tiene autoridad en cuanto que proclama, enseña, conserva y predica la palabra de Dios. Sí. Entonces, un papa pudiera tener autoridad si enseña la palabra de Dios. Cualquier persona, papa, pastor, cura, obispo, cardenal, que enseña la palabra de Dios, tiene autoridad. Por la palabra, ¿no? Por la palabra. Entonces, ninguna autoridad humana es incondicional. Es decir, ningún hombre tiene en sí mismo la posibilidad de decir que sin el resguardo del testimonio escrito, su enseñanza es inerrante. Claro, los apóstoles sí tenían esa autoridad porque ellos son la columna de la iglesia, ¿no? Un paréntesis de ternura, profe, que usted dijo algo excelente.
los apóstoles y toda persona que predica la palabra del Señor tiene autoridad, incluso que es desarrollada y puesta por la misma palabra de Dios. Ahora, hay un orden jerárquico en la misma palabra de Dios, es decir, nadie está en la autoridad a la par a la palabra de Dios o a la par a Cristo, porque Cristo es la cabeza y todos los demás apóstoles, profetas, evangelistas, todos son parte del cuerpo, pero Cristo es la cabeza. No dice Cristo más Pedro más el Papa más la sucesión apostólica. Si la iglesia tiene que tener a la escritura como regla que la regula, ¿por qué no puedo examinar yo lo que enseña la iglesia a la luz de la escritura? Esa sería la cuestión, digamos. Si la Biblia es regula regulans y la iglesia tiene como regla el testimonio de la escritura, ¿por qué yo no puedo examinar lo que enseña la iglesia a la luz de las escrituras? Exacto. No tendría sentido. Es como decir que yo le creo al abogado y ya no tengo que examinarlo al texto jurídico, por ejemplo, al Código Penal. No, yo le creo al abogado, pero por encima del abogado está el Código Penal. Correcto. Entonces yo puedo examinar lo que me dice el abogado a la luz de lo que está escrito en el código, digamos, porque el abogado pudiera errar. Entonces, eso es lo que por ahí es difícil ser católico en ese sentido, ¿no? Es un problema, profe, y además, de hecho, es la praxis que Cristo avala. Vayan a las escrituras, pues ella habla de mí, es un mandato. O sea, no está diciendo no vayan a la escritura, escuchen ahí que viene Pedro y cuando Pedro les cátedra y le ponga la sucesión a otro. No, vayan en sentido general, pues ella dan testimonio de mí, porque la escritura en su testimonio interno revela a Cristo. No es el hombre de manera medalaganaria, es el hombre guiado por el Espíritu Santo para que la escritura le revele a Cristo. O sea, que yo creo que ahí, profe, claro, ahí está complicada, ¿no? La infalibilidad. No, de hecho, el Nuevo Testamento dice que la iglesia estuvo con Moisés en el desierto. Dice que Dios le anunció el evangelio a Abraham y que los hombres recibían el Espíritu Santo. Es decir, no hay que hacer una dispensación tan grande y pensar que, digamos, con Cristo nace, por decir así, dones que estaban ausentes en el Antiguo Testamento, ¿no? Es como que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y en el Nuevo Testamento se salvan por gracia. En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. Exacto. Exactamente. O sea, dispensaciones tan grandes hasta un proceso, hasta Damaso, y después otro proceso hasta Trento. O sea, son dispensaciones problemáticas para donde, o sea, yo creo que la misma filosofía enseña que la estructura simple de argumentar es muchas veces la más clara, directa y a veces hasta muestra la verdad. La Biblia, todos están de acuerdo que es palabra infalible de Dios. Aunque el católico dice, no le llama infalible, llama al inerrante. No puede ser infalible, pero el Papa es infalible, pero es infalible más inerrante, pero la Biblia solo es inerrante. O sea, le ponen algo y le quitan algo a la Biblia para ponerle extra al Papa entonces. Pero la Biblia es clarita que ella es infalible, que es luz, es perfecta, es pura, es todo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, esa forma tan simple y al mismo tiempo sin perder la complejidad misma del poder de la palabra de Dios, nos hace ver de manera categórica que uno no puede decir, mira, la Biblia tú la tienes que ver como que falla, como que no tiene imperfección en su esencia. Sin embargo, hemos visto eso en los hombres, incluso en los profetas, en el mismo Pedro, en los apóstoles cometiendo errores, que la Biblia muestra esos ejemplos para que toda confianza esté solamente en Cristo. Porque Cristo sí nunca le van a encontrar una sola y mínima falla, pero en los apóstoles sí, en los profetas sí, y en los hombres sí. Así es, Carlos. Te mando un abrazo y a los contertulios también. Me salió mucho mejor esto, profe, usted aquí, que yo comenzara a dar palos a ciegas ahí viendo un video. Muchas gracias, profe, ya que está en su casa. Conozco. Un abrazo.
sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor,